¿Sabes cómo es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Te lo mostraremos. El plan se divide en grupos de población en orden de prioridad, por fases y subfases, dependiendo de la disponibilidad de la dosis de la vacuna. Fase 1, 1A. Trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19. 1B. Trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos en la subfase 1A y comunitario de apoyo, incluyendo comadronas, promotores voluntarios y terapeutas mayas. 1C. Estudiantes de ciencias de la salud y afines que realizan prácticas asistenciales en establecimientos de salud. 1D. Cuerpos de socorro, bomberos y paramédicos de ambulancias, incluyendo cuerpos de socorro con red, trabajadores de funerarias y personal que labora en instituciones de adultos mayores. 1E. Personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores. 1F. Trabajadores del sector salud, administrativos, no incluidos en las subfases anteriores, de acuerdo con otros factores de riesgo. Fase 2. 2A. Adultos mayores de 70 y más años y adultos con una o más de las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad. 2B. Adultos de 50 a 69 años. Fase 3. 3A. Trabajadores sector Seguridad Nacional, PNC, PMT, militares y personal del sistema penitenciario. 3B. Trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura. 3C. Trabajadores sector educación, maestros nivel primario, básico, universitario, incluye funcionarios del Ministerio de Educación. 3D. Trabajadores sector justicia, jueces, personal en tribunales. Fase 4. 4A. Adultos de 40 a 49 años. 4B. Adultos de 18 a 39 años. La vacunación será gratuita, segura y voluntaria, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Jueves 22 de abril, gracias por acompañarnos en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Le queremos recordar las formas de hacer contacto para que usted nos envíe sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes en @canal44tv, en Twitter y Facebook, o a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Este día dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las afectaciones a órganos con COVID como riñón e hígado. Le hemos explicado ya en varios de nuestros programas cómo la enfermedad COVID-19 genera secuelas o daños en los órganos principales del cuerpo humano. De esto estaremos hablando hoy. Investigadores del Instituto de Investigación Transnacional de La Joya, en California, detectaron que el virus SARS-CoV-2 puede atacar en algunos pacientes el páncreas, el corazón, el hígado, el cerebro, los riñones y otros órganos. Este virus se convirtió en un riesgo de complicación y muerte para aquellas personas que padecen falla o insuficiencia cardíaca.
En México, una niña de 13 años con insuficiencia renal crónica logró vencer al COVID-19. Canadá, Estados Unidos y México y en algunos puntos de Brasil reportan el aumento en el número de casos de COVID-19. Advierten también la Organización Panamericana de la Salud sobre una tercera y hasta cuarta ola. Así que bueno, de todo esto estaremos hablando hoy a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 mantiene al mundo en alerta por los múltiples efectos directos e indirectos que deja a sus habitantes. Conforme pasan las horas, nuevas afectaciones se van detectando. Sin embargo, el daño a los órganos es de mayor preocupación porque aún cubre bajo una capa gris los posibles efectos que podría presentarse en un futuro. Las manifestaciones más comunes son fiebre, tos seca, disnea, mialgia, cefalea y fatiga. Durante el tiempo transcurrido, diversos estudios dan cuenta que hay una disminución de linfocitos en la sangre y una cascada de daños que puede ocasionar tromboembolismo. Asimismo, hay afectación a varios órganos y en muchos casos una coagulación intravascular diseminada con afección del endotelio vascular. Además de que diversas investigaciones describen sobre el tracto digestivo y en particular el hígado son afectados por el SARS-CoV-2. La afectación hepática se ha asociado a casos más graves de COVID-19. El daño a los órganos puede incrementar el riesgo de problemas de salud a largo plazo, advierte en un informe la Clínica Mayo. Los órganos afectados por la COVID-19, recuerda, es el corazón. Las pruebas por imágenes tomadas meses después de la recuperación de la enfermedad coronaria muestran daño duradero al músculo cardíaco, aún en el caso de las personas que presentaron solamente síntomas leves de la COVID-19. Esto puede aumentar el riesgo de insuficiencia u otras complicaciones cardíacas en el futuro. Los pulmones, el tipo de neumonía que con frecuencia se asocia con la COVID-19, puede causar daño duradero a los diminutos sacos del aire de los pulmones. El tejido cicatricial resultante puede llevar a problemas respiratorios a largo plazo. El cerebro, aún en la gente joven, la COVID-19 puede causar accidentes cardiovasculares, convulsiones y el síndrome de Guillain-Barré, una afección que causa parálisis temporaria. La COVID-19 también puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson y la de Alzheimer, advierten diversos organismos de salud internacional. Informó Isaura López Villalobos. Vamos al reporte diario de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el reporte. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de fallecimientos por coronavirus en el mundo desde que comenzó la pandemia ha superado los 3 millones en la quinta semana consecutiva de incrementos en las muertes en el planeta desde que empezaron a aumentar a mediados de marzo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, el número total de casos desde el comienzo de la crisis sanitaria ha alcanzado los 142 millones debido a la última ola del coronavirus que está ocurriendo pese al avance en las campañas de vacunación. Según las cifras de la OMS, las vacunaciones en el mundo se aproximan a las 1.000 millones. Estados Unidos es el país donde avanza más la inmunización en términos absolutos, con 211 millones de dosis inoculadas, seguido de China, con 193 millones, India, con 127 millones y la Unión Europea, con 114 millones. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado que tenemos todos los instrumentos necesarios para mantener bajo control esta pandemia en el curso de pocos meses, pero solo si los utilizamos de manera coherente y equitativa. Sin embargo, Ghebreyesus ha expresado preocupación por la velocidad alarmante con la que el virus se está difundiendo, sobre todo entre las personas entre 25 y 59 años en todo el mundo.
Por otro lado, la defensora del medio ambiente Greta Thunberg ha pedido en una rueda de prensa organizada por la Organización Mundial de la Salud que los países que ya hayan vacunado contra la COVID a sus grupos de riesgo compartan las vacunas con los que no tienen acceso a ellas. Esta es la reivindicación que lleva haciendo la Organización Mundial de la Salud desde que empezaron las campañas de vacunación en todo el mundo. La activista también ha anunciado en esta rueda de prensa que ha donado 100.000 euros al programa COVAX de la OMS, que tiene el propósito de la distribución equitativa de las vacunas. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud advierten sobre un incremento en el número de casos en países como Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. Solo en la última semana, las Américas reportaron más de 1.5 millones de nuevos casos de COVID-19 y casi 40.000 muertes. Canadá, Estados Unidos, México y en algunos puntos de Brasil están reportando incrementos, señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. El número de casos en Canadá sigue creciendo, en especial entre los jóvenes de entre 20 y 30 años de edad. Y en los Estados Unidos las infecciones siguen aumentando después de semanas de haberse reducido. Prácticamente cada país en América Central está notificando un alza en las infecciones. Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana siguen siendo los determinantes de la mayoría de las infecciones en el Caribe. Silvain Altigeri, gerente de incidente para COVID-19, expuso la situación sobre México. Estamos observando un leve repunte en México asociado con el regreso de la Semana Santa y el aflojamiento de las medidas preventivas correspondientes. Algunos estados con alta concurrencia durante la Semana Santa, tal como Quintana Roo, Chihuahua, Baja California del Sur, están presentando una estabilización o un aumento de casos. Dijo que la tasa de incidencia sigue elevada y citó el ejemplo de la Ciudad de México con más de 70 casos por 100.000 habitantes. En México, el número promedio de casos nuevos diarios oscila alrededor de 4.500 a nivel nacional y en este contexto no se puede bajar la guardia si se quiere evitar un incremento importante de casos y defunciones en las semanas que vienen, advirtió. En tanto, Brasil reporta una baja en puntos como la Amazonía, pero los contagios siguen siendo alarmantemente altos en todo el país. Por otro lado, en Chile se reporta una disminución en hospitalizaciones entre personas adultas mayores, gracias en parte a la vacuna anti-COVID, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, en Perú, lamentablemente, retoman el nivel de riesgo extremo. Lima Metropolitana y Callao de Perú retornaron el lunes al denominado nivel de riesgo extremo, luego de que las autoridades sanitarias locales evaluaron que durante las últimas semanas han aumentado los números de contagios y muertes por la COVID-19 en estas localidades. Entre las medidas que deberán cumplir por estar en ese nivel de contagio está el uso obligatorio de protectores faciales para ingresar a establecimientos que puedan representar un riesgo de aglomeración, como mercados, supermercados, centros comerciales y tiendas departamentales que se encuentren en provincias declaradas en riesgo de contagio extremo y muy alto. Lamentamos comunicar que los contagios no se han reducido y lamentablemente en la última semana se ha incrementado en un 43,9% el número de personas fallecidas por causa de la COVID. Desde el 19 de abril hasta el próximo 9 de mayo, al menos 41 provincias, incluidas Lima Metropolitana y Callao, se encuentran en el nivel de riesgo extremo, lo que implica que tienen restricciones de movilización social dominical, toque de queda nocturno ampliado, entre otras medidas. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Bueno, pues lamentablemente se había advertido ya sobre un incremento en el número de casos tras este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en casi todo el mundo, y también hay que decirlo por distintas celebraciones masivas en diferentes países que han generado un incremento, o por lo menos la alerta de un incremento ya constante en el número de casos por COVID-19. En México, luego de que la farmacéutica Pfizer detectó en el país y también en Polonia la venta de falsificaciones de su vacuna contra COVID-19,
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informa que desde el pasado 17 de febrero ya se había emitido una alerta sanitaria sobre la falsificación y aplicación ilegal de dicho biológico producido por la farmacéutica estadounidense. Por lo anterior, la dependencia federal reiteró que cualquier supuesta vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta constituye un fraude y un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. Exhortó a la población, lo hacemos nosotros también, a denunciar cualquier irregularidad. Asimismo, indicó que cualquier reporte de vacunación sin autorización es alarmante, ya que es ilegal, irregular y pone en riesgo la salud de quienes reciben ese dudoso producto, así como de sus familias, para lo cual mantienen las acciones de farmacovigilancia y monitoreo de cualquier efecto adverso que puedan presentar estas inoculaciones irregulares, y pide a la población reportarlo a la plataforma de e-reporting. Le reiteramos este llamado: por favor, denuncie y sobre todo no acepte vacunas que estén fuera de la cadena de custodia del sector salud. Al menos en el caso de México, el gobierno es el único que hoy por hoy está suministrando estos biológicos. Si en su empresa, si un particular, si una farmacia le ofrece una vacuna, téngalo por seguro que se tratará de una vacuna falsa, al menos fuera de la cadena de custodia, que es lo que le da la seguridad a estas vacunas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Si se inmunizan con la segunda dosis ya de pronto se sienten protegidos, y no es así tampoco. En algunos hospitales han debido adaptar distintas áreas para hospitalización, como es el caso del IES Quito Sur, dedicado enteramente a la pandemia y donde se atiende a pacientes en zonas de cafetería, en sillas, sillones e incluso catres colocados en carpas en los exteriores. El proceso de vacunación avanza lentamente en el país, con problemas de organización y a la expectativa de la llegada de nuevas dosis que se sumen a las algo más de 1,6 millones que han llegado hasta ahora. La idea es llegar al 20% de la población total a nivel nacional hasta el 24 de mayo. Otro de los problemas es que en el país ya circulan la variante británica y la neoyorquina de manera comunitaria, y se teme que también la brasileña, detectada este mes en un paciente en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, otro en la andina de Loja y un tercero en la costera de Manabí. Es difícil la contención a nivel nacional, por lo tanto es importante que la ciudadanía conozca y que esta cepa es más transmisible. Al momento rigen en Ecuador restricciones en la circulación de los vehículos dependiendo del último dígito de la placa, así como la prohibición de circulación desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero el Comité de Operaciones de Emergencia analiza la posibilidad de solicitar la declaratoria de un estado de excepción. Bueno, pues parte de lo que está sucediendo ahí en Ecuador a propósito del incremento en el número de casos. Chile y Estados Unidos llegan, por cierto, a las más de 200 millones de vacunas aplicadas a sus ciudadanos. El trabajo para contrarrestar esta pandemia.
Más de 200 millones de personas han recibido ya una dosis de la vacuna para la COVID-19 en China, informó la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático. La comisión se esfuerza para que todos los ciudadanos reciban la segunda dosis, 8 semanas después de la primera. El funcionario Li Dachuan de la comisión agregó que el país asiático ha conseguido vacunar ya a más del 80% de sus trabajadores sanitarios, una de las prioridades del organismo. Algunas zonas del país, como la capital Pekín, llevan semanas inoculando a residentes mayores de 60 años después de completar la campaña de vacunación para grupos considerados de riesgo como funcionarios, empleados portuarios y transportistas. Según el responsable del Centro para el Control de Enfermedades de China, espera vacunar entre el 70 y el 80% de su población para finales de este año o mediados de 2022 y alcanzar entonces la inmunidad de rebaño, mientras que Estados Unidos alcanza ya 200 millones de vacunaciones contra la COVID-19, cifra que el presidente Joe Biden había prometido lograr en sus primeros 100 días de gobierno y que se alcanza una semana antes de cumplirse dicho periodo, informó Rocío López Fonseca. Le decíamos también ya en una nota anterior, tenga mucho cuidado si a usted le ofrecen vacunas fuera de la custodia oficial. Hay venta de vacunas falsas que está encendiendo ya las alertas en América Latina. La Organización Panamericana de la Salud alertó que en varios países latinoamericanos se están vendiendo vacunas de COVID-19 falsificadas o robadas, informó el subdirector Jarbas Barbosa. Hemos recibido cierta información de México, Argentina y Brasil, que hay algunas dosis que han sido ofrecidas a través de medios sociales, mercados ilegales, vacunas que seguramente son falsificadas, no son las vacunas reales o que tal vez son dosis robadas de una instalación sanitaria y nadie puede garantizar que hayan tenido el almacenamiento adecuado. Este organismo internacional pidió a la policía que identifique la actividad criminal. El directivo subrayó que solo se puede confiar en el biológico proporcionado por autoridades de salud. Claramente es un problema, no solo para las autoridades sanitarias, sino también para la policía. Es decir, hay que identificar esta actividad delictiva y también es importante conferir un mensaje claro. Si a todos les preocupan las vacunas, el acceso a las vacunas, entonces necesitamos asegurarnos de que los grupos prioritarios que reciban la vacuna. Por otra parte, informó que el mecanismo COVAX concluyó la primera ronda de distribución en las Américas y ya comenzó la segunda. El Salvador y Argentina recibieron dosis en esta segunda ronda que terminará a principios de mayo. La organización subrayó que el número de vacunas que llegará a cada país está condicionado por la suspensión de exportaciones desde el Instituto Serum en India. Hay negociaciones de alto nivel, explicaron, para que se cumplan con los contratos de COVAX, informó Elizabeth Ortiz. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha emitido un nuevo informe en el que avala la relajación de determinadas medidas de protección como el uso de las mascarillas o la distancia social durante la interacción con personas que ya están vacunadas completamente. En el documento indica que los ensayos clínicos realizados han demostrado que las vacunas contra COVID-19 autorizadas por la Unión Europea son altamente efectivas no solo para combatir la enfermedad, sino también para frenar la transmisión del virus. Según los datos aportados por el Centro Europeo, el riesgo de desarrollar una enfermedad grave para una persona completamente vacunada es muy bajo en adultos sin factores de riesgo y bajo en personas mayores o con patologías previas. De la misma manera, el riesgo de que una persona sin vacunar que entrase en contacto con una vacunada expuesta al virus desarrollar una enfermedad de carácter grave también es entre muy bajo y bajo en adultos jóvenes y de mediana edad sin factores de riesgo y moderado en mayores o personas con patologías. Por todo ello, ante la eficacia de la vacuna, este Centro Europeo avala que se puedan levantar algunas de las medidas de protección en determinados supuestos. Saludamos al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, mientras leía este mensaje que ya han publicado el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, doctor, vale la pena seguirnos cuidando, ¿no? Aun cuando se emitan este tipo de
pues no de recomendaciones, pero de informes donde se dice que una persona vacunada es muy poco probable que transmita el virus en caso de que se infecte. Me parece que aún así debemos de seguir tomando nuestras providencias de uso de cubrebocas y sana distancia, ¿no, doctor? Sí, Belén, definitivamente. Mira, este reporte es muy importante. Hay otro que aparece ayer en la revista Morbidity and Mortality Weekly Report, que es de alguna manera como la publicación o el diario oficial de información de los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, en donde efectivamente se habla de la protección de la vacuna en adultos mayores, pero en donde sigue habiendo riesgo de que ocurran infecciones, aunque de forma leve, en este grupo de población, y que muy probablemente esa forma leve de la enfermedad que se puede presentar aún estando vacunados disminuye los riesgos de transmisión a los demás. Por eso la insistencia también de que se logre un avance en la vacunación hasta llegar a un 80% de la población mundial vacunada, porque solamente de esa forma podríamos asegurar que existirá un riesgo menor de un rebrote o de una gran siguiente ola de pandemia o de epidemia por COVID-19. Entonces, sí, creo que debemos seguirnos protegiendo en tanto no alcancemos esta meta y en tanto no tengamos muy claro qué comportamiento van a tener las nuevas variantes del virus, que por cierto cada día surgen más variantes de este coronavirus en el mundo, y cuál va a ser el desempeño en eficacia de las vacunas aplicadas. Por ejemplo, la de Pfizer, ayer vuelve a tener un comunicado Pfizer señalando que sigue siendo la recomendación de 2 dosis, pero que no se descarta la posibilidad de una tercera dosis, la necesidad de una tercera en virtud de las variantes. Y también ellos comunican que por fortuna, con la plataforma de RNA mensajero que tienen en el desempeño de la vacuna, en el desarrollo de la vacuna, tendrán la posibilidad de muy rápido modificar el contenido antigénico de la vacuna para adaptarlo a nuevas variantes. Eso es de alguna forma una buena noticia, porque ellos dicen que incluso les puede llevar escasas 2 o 3 semanas para modificar esa estructura antigénica para ir logrando dar cobertura a otras variantes. Me pareció una muy buena noticia en ese sentido, porque ya en este momento tenemos variante británica, sudafricana, brasileña, japonesa, una hindú y 2 en los Estados Unidos, que por cierto, el estudio del que te hablo habla de un brote en un asilo de ancianos con COVID-19 en personas que ya estaban vacunadas, tanto personal a su cuidado como los propios adultos mayores en esa casa de asistencia, que afortunadamente fueron casos leves, pero con una de las nuevas variantes norteamericanas, que es la 1R. Entonces, todavía hay incertidumbre de cómo se comportarán, y mientras tanto, para contestar concretamente tu pregunta, pues es evidente que debemos seguirnos cuidando, claro, protegiendo, cubrebocas, sana distancia, etcétera. Porque está como ejemplo el caso de Israel, con una población casi totalmente inmunizada. Levantaron algunas restricciones, pero ojo, solamente en el espacio público, no en grandes concentraciones, no en los lugares cerrados. Con esto, doctor, claro, y más, regresamos después de la siguiente pausa.
Pacientes cardíacos están considerados también como un grupo vulnerable de alto riesgo ante COVID-19. Se suma un factor más que puede agravar a los pacientes que sufren de problemas del corazón. El virus SARS-CoV-2 se convirtió en un riesgo de complicación y muerte para las personas que padecen de falla o insuficiencia cardíaca. Esta patología se caracteriza por la incapacidad del corazón de bombear la sangre que el organismo necesita para funcionar con normalidad. Esta enfermedad afecta alrededor de 64 millones de personas en el mundo. Se manifiesta con la falta de aire, fatiga, cansancio en reposo o al momento de realizar actividades cotidianas. En ocasiones, los pacientes atribuyen estos síntomas a factores externos al funcionamiento del corazón, como la falta de ejercicio, la edad, el estrés o pocas horas de sueño. Estudios internacionales revelaron que en las personas con este tipo de padecimientos aumenta el riesgo de quedar con secuelas, complicarse o morir al contraer la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el 2030, unas 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, especialmente por cardiopatías como la falla cardíaca o por accidentes cerebrovasculares. No obstante, a diferencia de los infartos al miocardio, los cuales ocurren por la obstrucción súbita de una arteria coronaria que bloquea el traslado de sangre a todo el corazón, las fallas cardíacas pueden tener un origen variado, entre ellos los virus. Asimismo, sostuvo que con la pandemia, las personas con fallas cardíacas sufren doblemente, porque por una parte no están recibiendo el diagnóstico que les permite acceder a tratamientos que mejoren su condición y le prolonguen la vida, o tienen poco acceso a las atenciones porque existen limitaciones en las instalaciones sanitarias o no acuden por no contar con un transporte seguro, informó Rocío López Fonseca. Mira esta historia que nos trae nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Una pequeñita de 13 años con insuficiencia renal logró vencer de manera exitosa al COVID. Una niña de tan solo 13 años con insuficiencia renal crónica superó la COVID-19, reportaron sus médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lisbeth vive en el centro del país. Ella fue diagnosticada con la enfermedad renal hace un par de años, luego de que su mamá, Josefina, notara cambios en el comportamiento y coloración de la piel, cansancio constante y cambios en la forma de comer. El doctor Edgar Armando Herrera Arellano, nefrólogo pediatra, indicó que a partir del diagnóstico de Lisbeth ha tenido atención de especialistas. Luego de presentar dificultad respiratoria, el equipo médico supo que era COVID. La prueba fue positiva. Dar este tipo de diagnóstico a la mamá fue difícil debido a su situación médica. Después de permanecer hospitalizada cerca de una semana, egresó de manera satisfactoria y actualmente acude al hospital para continuar con su tratamiento de hemodiálisis, en espera de que en un futuro cercano pueda reiniciar el protocolo para trasplante de riñón, dijo el especialista del Seguro Social. Josefina explicó lo difícil que fue saber que su hija tenía COVID-19 porque ya estaba delicada de salud. Desde que la familia supo sobre la insuficiencia renal, apoyan a Liz tanto en la parte anímica como en sus necesidades de medicamento, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información y esta gran historia. Un caso de éxito, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a propósito del tema que hoy abordamos, que tiene que ver pacientes que tienen insuficiencia renal o aquellos que tienen alguna falla cardíaca frente a COVID-19. ¿Qué tan riesgosos se han convertido estos dos grupos, doctor? Sí, son grupos de alto riesgo, Belén. Está publicado desde casi el inicio de la pandemia la vulnerabilidad de los pacientes con enfermedad cardiológica y con enfermedad renal crónica. En el primero de estos grupos, recordemos que el aparato cardiovascular, en particular vasos sanguíneos y corazón, tienen el receptor que por excelencia es la puerta de entrada para el virus SARS-CoV-2, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, AC2. Esta puerta de entrada entonces le permite al virus generar daño directo a los vasos sanguíneos y al corazón. Si nos preguntan cuáles son los órganos predominantemente afectados por COVID, lo hemos dicho muchas veces. Primero, el pulmón, indudablemente el aparato respiratorio, e inmediatamente enseguida está el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, pacientes que tienen enfermedad cardiológica previa,
casi del tipo que sea, enfermedad hipertensiva, por ejemplo, enfermedad con insuficiencia cardíaca, valvulopatías, etcétera, son muy susceptibles a enfermedad de COVID-19 y a gravedad por COVID-19. Otro aspecto que en pacientes con enfermedad cardiológica puede agravar la situación de los pacientes ante un cuadro de COVID es que el COVID también puede causar afectación, inflamación importante en el músculo cardíaco. El corazón es un músculo y es un músculo estriado. Y esa inflamación del músculo cardíaco, que se conoce como miocarditis, puede generar falla cardíaca, insuficiencia cardíaca aguda. Y otro de los componentes del corazón es la capa que lo recubre. A esta capa le llamamos pericardio. Entonces los pacientes con COVID-19 también pueden presentar pericarditis y algo que se llama derrame pericárdico, la presencia de líquido entre ese pericardio y el músculo cardíaco. Eso puede generar también falla cardíaca aguda. Entonces, por todos esos motivos, los pacientes con cardiopatía son uno de los grupos de alto riesgo para COVID-19 y de hecho cotidianamente nos preguntan, oiga doctor, por motivo de mi enfermedad cardíaca, ¿puedo vacunarme? No solo puede, debe vacunarse porque es un grupo altamente vulnerable y se beneficia mucho de una vacuna precisamente por ese motivo. Hay otro grupo de pacientes con enfermedad cardiológica en donde lo que predomina son arritmias cardíacas. Bueno, de igual manera, esas personas que sufren de fibrilación auricular o de un tipo de arritmia también común que son extrasistolias ventriculares o pacientes que tienen taquicardias paroxísticas, etcétera, son pacientes que requieren de vacunación porque también son considerados de alto riesgo en COVID-19. Y el segundo de los grupos, si nos da tiempo, tú me dirás, para hablar de enfermedad renal. Sí, antes, doctor, para continuar más bien con el tema de corazón. Claro. Y haciendo este pequeño paréntesis, doctor, que es muy importante porque es justo la etapa que estamos viviendo hoy en varios países sobre si estos pacientes deben o no vacunarse. Ya ha dicho en el caso de aquellos que tienen un padecimiento del corazón. ¿Qué pasa, doctor, con aquellos pacientes que han tenido ya cuadros de trombo o que ya han tenido o que son propensos a generar coágulos? Esto también nos han preguntado mucho en relación a las vacunas, algunas de ellas que se han relacionado con este tipo de reacciones, doctor. Fíjate, Belén, que en los pacientes que han tenido algún episodio de trombosis previa, se antojaría recomendar que aquellas vacunas para las que se ha documentado el riesgo de trombosis como AstraZeneca y como Johnson y Johnson, Janssen es una filial de Johnson. Entonces, estos pacientes preferentemente se vacunaran con otro biológico. Realmente no ha habido una recomendación al respecto. ¿Por qué motivo? Porque el tipo de trombosis que se ha generado con estas vacunas es un tipo de trombosis no tan común por la forma molecular en que se presenta o en que se origina. Se trata de una trombosis llamada trombocitopenia trombótica o trombosis trombocitopénica de origen inmune, que no es lo mismo que las trombosis comunes que se generan porque los vasos sanguíneos, por ejemplo, tienen una placa de ateroesclerosis, por ejemplo, o una placa de ateroma, por motivos de hipercolesterolemia, de la edad, etc. O sea, no es el mismo tipo de trombosis. Por eso, en estricto sentido, tampoco existiría una contraindicación absoluta
para poderse vacunar con AstraZeneca o con Johnson & Johnson, aunque todavía no hay una publicación al respecto que diga sería una contraindicación absoluta y entonces busque mejor otro tipo de biológico. La pregunta es muy pertinente, se antoja como para esa recomendación, pero como es otro el origen molecular de la trombosis que se ha presentado con estas dos vacunas, es de origen inmune, son anticuerpos que se forman contra componentes similares a la heparina y no es, digamos, de las trombosis más comunes que se presentan de forma cotidiana. Es decir, que esta reacción la puede tener cualquier individuo, así es, tenga antecedentes o no tenga antecedentes. Efectivamente, e incluso individuos no necesariamente de edad avanzada o no necesariamente con factores de riesgo para trombosis. Los factores de riesgo para trombosis en general son obesidad, vida sedentaria, trastornos vasculares en la circulación de las extremidades inferiores, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y también el uso de esteroides o, por ejemplo, anticonceptivos orales. Doctor, la misma recomendación sería entonces estamos hablando quizá de padecimientos colaterales o propiciados en algunas ocasiones por el corazón, en el caso específico o la presión, me refiero a los aneurismas, por ejemplo, doctor. Sí, efectivamente sería algo parecido. En el caso de los adultos, los pacientes que tienen algún tipo de aneurisma, primero deben tener un muy buen control de sus niveles de presión arterial. Segundo, si ese aneurisma es susceptible de una corrección quirúrgica, se debe corregir quirúrgicamente. Y tercero, también estos pacientes, además de un buen control de la presión arterial, frecuentemente reciben medicamentos preventivos o profilácticos para la generación de trombos, como por ejemplo ácido acetil salicílico, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es la mejor forma de protección, pero además son pacientes que, por supuesto, deben vacunarse. Claro. Doctor, vamos a regresar precisamente con más de este tema y justo lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen un control, un seguimiento puntual con sus médicos, si se reduce o no el riesgo? Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Bueno, lamentablemente la lista de órganos susceptibles de sufrir daños por COVID-19 aumenta. Además de las deficiencias respiratorias que asedian a los pacientes, el virus que provoca el COVID-19 ataca muchos órganos del cuerpo, en algunos casos ocasionando daños catastróficos. Investigadores del Instituto Scripps de Investigación Transnacional de La Joya en California explicaron que han encontrado que el SARS-CoV-2 puede atacar en algunos pacientes el páncreas, corazón, hígado, cerebro, riñones y otros órganos. Además de la dificultad respiratoria, los pacientes con COVID-19 pueden experimentar trastornos de coagulación de la sangre que pueden provocar accidentes cerebrovasculares e inflamación extremos que atacan múltiples órganos. El virus también puede causar complicaciones neurológicas que van desde dolores de cabeza, mareos y pérdida del gusto u olfato, hasta convulsiones y confusión. Y la recuperación puede ser lenta, incompleta y costosa, con un gran impacto en la calidad de vida. Las manifestaciones amplias y diversas de COVID-19 representan un trastorno determinado. Si bien los síntomas del coronavirus normalmente se resuelven en 2 o 3 semanas, se estima que 1 de cada 10 pacientes experimentan síntomas prolongados, según documentos publicados en varias revistas médicas como la British Medical Journal, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Guatemala, saludamos a nuestro compañero Javier Corleto para que nos actualice información. Javier, qué gusto saludarte, adelante con la información.
Reporte de coronavirus para Guatemala en la semana del 14 al 21 de abril del 2021. Los datos son los siguientes: 216.329 casos acumulados, 193.313 recuperados, 15.707 casos activos y 7.309 fallecidos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social declaró alerta roja hospitalaria por aumento de casos de coronavirus en Guatemala. Guatemala está enfrentando la tercera ola de contagios de COVID-19 y un aumento de casos positivos. Este miércoles se declaró alerta roja en los hospitales nacionales y temporales del país, con la finalidad que los servicios estén preparados con personal, insumos y equipo necesario para atender a la población. La ministra de Salud, Amelia Flores, anunció recientemente que Guatemala recibirá una donación de 5 hospitales de campaña. Explicó que los hospitales son de alta tecnología y que cada uno tiene la capacidad para 250 camas, para un total de 1.250 camas. Agregó que estos hospitales tienen integrado la generación de oxígeno. El presidente Yamatei expresó que estamos en la tercera ola y que esta es más grave que la primera. Ya tenemos presencia de una cepa distinta, tenemos la californiana. El presidente guatemalteco decretó un estado de prevención por 15 días para implementar, entre las medidas, restringir las reuniones y manifestaciones, en un intento por paliar el aumento de contagios y muertos por el coronavirus. Con cerca de 17 millones de habitantes, Guatemala ya superó los 213,000 contagios y las 7,200 muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dispuso limitar el ingreso al país a personas extranjeras que han estado en los últimos 14 días en los países de Brasil, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sudáfrica. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Muchas gracias, Javier, por supuesto, por este reporte. Un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos. Aquí estamos muy pendientes de lo que ocurre en este país. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de estos padecimientos cardíacos y, por supuesto, también un grupo de la población que ha sido considerado desde el principio de la pandemia como de alto riesgo. Nos referimos a los hipertensos, que también hay que dar un seguimiento puntual. Y hablaba usted de algo que ha generado mucha inquietud en este grupo y en otros grupos, pero hoy que estamos hablando de ellos, sobre la vacunación, ¿deben o no vacunarse? Ya hablaba usted clara y extensamente sobre esta situación. Y a propósito de vacunación, nos llega también otra pregunta. Nos dicen que ¿cuánto tiempo hay que esperar después del primer día de síntomas de COVID para poder vacunarse? Mira, un cuadro de COVID leve o moderado tiene en promedio una duración de 15 días en su historia natural. Y a partir de los 15 días cumplidos de ese episodio agudo de COVID, idealmente deben transcurrir 2 semanas más para poderse vacunar. Entonces, en respuesta concreta, a partir del primer síntoma, un paciente con esas características de ser leve, moderado, al mes podría estarse vacunando perfectamente y de hecho así son las recomendaciones internacionales. Ayer nos lo decía, doctor, también a propósito del caso del presidente López Obrador, personas que ya padecieron COVID. La pregunta era, ¿se deben o no vacunar? La respuesta es sí, usted nos lo decía, pero hay que dejar pasar un tiempo razonable, ya nos lo dice hoy, un mes al menos, para poder recibir la primera dosis. Y tendrán una inmunidad fuerte estas personas, doctor. Sí, quien tuvo COVID y se vacuna tendrá una inmunidad más sólida y probablemente de mayor duración que quien no tuvo COVID y se vacuna. Está publicado también. En días pasados hablábamos de una publicación precisamente en vacunados en asilos de ancianos, en donde se comparó a aquellos que habían tenido COVID y aquellos que no habían tenido COVID. Se vacunaron y quienes habían tenido COVID y además se vacunaron tuvieron una inmunidad más larga y además con mejores niveles de células y anticuerpos del sistema inmune.
Bueno, por lo menos una compensación por lo pues sufrido o padecido durante la enfermedad. Claro. Doctor, nos quedábamos entonces en el tercer grupo de las personas con alguna afección cardíaca. Sí, Belén, hay personas que lamentablemente tienen lo que conocemos como insuficiencia coronaria. Recordemos que las arterias que le llevan sangre al músculo cardíaco son las arterias coronarias. Cuando una de estas arterias o varias de estas arterias coronarias disminuyen su calibre, se ocluyen o no tienen la elasticidad adecuada, suficiente, o tienen en su interior placas de ateroma, etc., ese paciente está en riesgo de sufrir lo que comúnmente se conoce como angina de pecho o infarto agudo del miocardio. En COVID-19, muchos pacientes que lamentablemente han perdido la vida por un infarto agudo del miocardio. Son pacientes que frecuentemente tenían ese antecedente de enfermedad coronaria y que el COVID vino a incrementar el riesgo por inflamación de esos vasos sanguíneos y además que con la presencia de la enfermedad previa generó oclusión total y finalmente un infarto agudo del miocardio. Entonces, ese grupo de pacientes, claro que también debe vacunarse, porque ahí está la protección que ante otras circunstancias podría representar ese riesgo alto de infarto. Claro. Algo que también, Belén, hemos encontrado, y esto es un comentario, digamos, paréntesis de lo que estamos platicando, es entre la gran cantidad de estudios de imagen que hemos venido realizando con motivo del COVID-19, sobre todo tomografías pulmonares, nos hemos encontrado un porcentaje alto de población que tiene placas de ateroma tanto en la aorta como también en las arterias coronarias, como un hallazgo incidental en el estudio tomográfico, ¿no? Y eso ha dado pauta a que muchos de ellos tengan una investigación clínica adicional respecto de enfermedad coronaria, algo que probablemente en otras circunstancias no hubiera ocurrido si no se hubiera tenido este hallazgo, insisto, que frecuentemente es incidental. Wow. Doctor, casi ya para despedirnos, pacientes que tienen un adecuado control y seguimiento de estos padecimientos cardíacos, ¿cómo enfrentan o cuál ha sido, digamos, la experiencia con COVID-19? Los pacientes que están bien controlados, por ejemplo, de hipertensión arterial, son pacientes que enfrentan mucho mejor el COVID comparativamente con quienes no tienen buen control. Los pacientes que tienen buen control de una arritmia cardíaca, de igual forma, enfrentan mejor el COVID que quienes no tienen este buen control. En general, todas aquellas enfermedades que constituyen un riesgo de gravedad en COVID, si son enfermedades bajo buen control, tienen mejor evolución versus aquellos que no están bien controlados. Diabetes es otro buen ejemplo. Los pacientes con diabetes que tienen buenos niveles de glucosa porque toman sus fármacos, porque han cambiado a estilos de vida saludables y que comparamos con aquellos que no tienen buenos niveles de glucosa, etcétera, tienen estos pacientes bien controlados, mejor evolución ante un COVID. Luego, en el COVID, recordemos que frecuentemente en los pacientes más graves podemos necesitar ciertos fármacos como los corticosteroides, dexametasona, metilprednisolona, etcétera, y los corticosteroides pueden elevar los niveles de glucosa, pueden elevar los niveles de presión arterial, de tal suerte que el control de la presión y la glucosa es fundamental en quienes recibirán corticoides por motivo de
COVID-19. ¿Y se le suministran algunos medicamentos, doctor? Sí, por supuesto. Tú tienes que, por un lado, utilizar este tipo de fármacos corticosteroides, pero por otro lado, debes estar controlando adecuadamente la presión arterial y la glucosa de estos pacientes. Frecuentemente necesitas utilizar, por ejemplo, insulina para el buen control de la glucosa de estos pacientes, y probablemente después del episodio de COVID volverán a sus fármacos orales para el control de la glucosa, por ejemplo, ¿no? Doctor, hablamos mañana de enfermedades renales, si le parece. Sí, cómo no, un gran problema de salud pública que amerita hablar de su relación con COVID-19. Y vamos a darle el tiempo que así lo merece. Muchas gracias, doctor. Gracias, encantado, como siempre. Belén, siempre. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.